Buenas tardes, mi nombre es Luis Cuyabasco. Dios consiguió mi atención en, cuando yo vine a vivir acá a Guayaquil. Me invitaron a la iglesia. En uno de esos cultos invitaron a que van a orar por las personas que tienen dolencias. Entonces, yo había pasado porque tenía una dolencia en mi espalda y parte de la columna también. Entonces, oraron por mí. Y después que yo salí del culto, prácticamente se me quitó ese dolor que yo tenía. Eso fue la motivación que yo tuve para seguir asistiendo a la iglesia. Mis necesidades, cuando estaba la vida sin Dios, prácticamente era con mis amigos, de fiesta en fiesta, donde que yo vivía en Alausí, en el alcohol, en los bailes, en las fiestas. Entonces, esa era mi vida cuando yo no conocía a Dios. Mis reacciones iniciales fueron cuando yo prácticamente comencé a ir ya a la iglesia. Ya me llamó mucha la atención, me llamó sobre esto. Los cambios que tuve yo en mi vida, yo en lo personal no los veía, pero habían personas que me dijeron que yo ya cambié en muchos aspectos. Entonces, eso me seguía motivando para yo seguir adelante. Mis últimos conflictos experimentado antes de conocer a Cristo eran prácticamente las fiestas. El estar con mis amigos tomando, molestando. Eso era mi gran conflicto. Claro que no tenía problemas con el alcohol, pero prácticamente era el pan de cada día ya en mi pueblo donde que yo vivía. Decidí aceptar a Dios porque yo ya comencé a ver cambios que realmente quise aceptar ya en mi vida, y me sentía bien cada vez que yo iba a la iglesia. Entonces tenía una pequeña lucha, por ejemplo, con mi esposa porque ella no quería ir. Y yo le decía, vamos, le insistía para irnos a la iglesia. Entonces, eso es el cambio específico que ha habido en mi vida. Los beneficios que yo he obtenido es conociendo a Dios. Le he pedido mucho que me dé sabiduría, que me dé paciencia, que me dé también resignación y que me dé algo que yo anhelo siempre, es volver a reconciliarme con mi hijo que tengo allí en Alausí. Entonces, esa es mi gran lucha que tengo por el momento. Yo le he venido pidiendo a Dios muchas cosas porque estuve aquí en Guayaquil alrededor de 7 meses, no conseguía trabajo por ningún lado. Solo hacía pequeños cachuelos que me pagaban 5, 10 dólares, y entonces no me resultaba, como quien dice. Y yo prácticamente le pedí a Dios, con esto que asistía yo a la iglesia constante, y el tiempo que tuve resultados fue de lo más inmediato que yo tuve. Por medio de una clienta de mi esposa, me llamaron a poner un foco, y de eso me presentaron al hijo de la señora que es clienta de mi esposa, y él me preguntó que si yo tenía un trabajo estable. Y yo le dije que no, y él me dijo, ¿quieres trabajar conmigo? No dudé en decirlo que sí, y al siguiente día estuve ahí y hasta el día de hoy sigo trabajando. Entonces, mi vida actual a la que era antes, en muchos aspectos, lógicamente es que he dejado totalmente el licor. Los cambios, todavía sigo en lucha, de pronto en mi carácter, pero yo creo que a poco voy a seguir con lo que le pido a Dios, asistiendo a la iglesia, con cada cosa
de mi vida prácticamente. Es una lucha diaria que yo tengo, pero vamos por más y a seguir adelante. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Judy Jiménez. Quiero contarle parte de mi testimonio. Mi vida antes de recibir a Cristo era apartada de Dios. Tuve la bendición de conocer esta iglesia por medio de una casa de luz. Recuerdo que en el aniversario de la iglesia, aquel día pude experimentar algo sobrenatural. Pude sentir que Dios estaba en este lugar. Empecé a asistir a las clases de consolidación, esforzándome. ¿Y por qué digo esforzándome? Porque no fue fácil para mí saber que tenía que recibir clases. Al principio tenía miedo, vergüenza, pensé que las hermanas eran súper que estrictas, pero era todo lo contrario. Mis hermanas y pastora han sido una motivación para cada una de nosotras. Cada clase la recibíamos con amor y eso nos motivaba a pesar que muchas veces veníamos cansados, con problemas, pero es ahí donde Dios te dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Es maravilloso ver cómo Dios en ese momento hacía la obra en cada una de nosotros, porque salíamos llenos de la presencia de Dios. Después de recibir a Cristo, no ha sido fácil. Muchas veces el enemigo ha querido confundirnos. Pensaba que antes que no oraba, no venía a la iglesia, me iba mejor. He tenido luchas conmigo mismo, pensamientos negativos, llegué al punto de no querer venir más a la iglesia. Se me hacía difícil dejar de ser orgullosa. Recuerdo que la hermana Joana me dijo, Judith, ¿sabes que el orgulloso Dios lo mira de lejos? Al pasar los días empecé a sentir que algo me redarguía dentro de mí. Sentía que debía de cambiar porque sabía que no estaba bien delante de Dios. Empecé a poner en práctica las prédicas que escuchaba los domingos, a leer la Biblia, a escuchar alabanzas, a orar, a ayunar, y fue ahí donde empecé a ver cambios en mi vida. Quiero compartirles un versículo que Dios ha ministrado en mi corazón. Está en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Cristo nos da una nueva identidad, un nuevo comienzo, un nuevo propósito. Las heridas, los errores, los fracasos ya no te definen, porque en Jesús lo que era ruina se volvió testimonio y el dolor se transforma en fortaleza. No importa cuántas veces hayas caído, lo importante es quién te levanta y Él siempre tendrá la mano extendida hacia ti. Dios no busca la perfección, busca corazones dóciles, no te llama por lo que fuiste, sino lo que serás en Él, amado, perdonado y transformado. Dios te bendiga. Mi vida antes de no conocer a Jesús era aburrido, era algo que lo tomaba igual, era algo que no lo veía nada de interés, nada de importancia, era algo que lo veía como algo común y no le encontraba ningún propósito en mi vida y ningún interés en las cosas de Dios. Yo recibí a Cristo a los 15 años, fue en la iglesia públicamente, cuando yo hice mi oración de fe, cuando en ese entonces fui administrado por Dios. Fue algo que no se lo inesperaba yo y en ese entonces fui quebrantado por la presencia de Dios. Cristo, a la vez porque sentí su paz, su amor, su tranquilidad en mí, fue algo que no se puede describir y algo maravilloso de parte de Dios que ha hecho por mí. He aprendido a sanar, a perdonar mis heridas y también estoy haciendo mi ruta de crecimiento y haciendo consolidación. Y la clase que más me impactó fue manteniendo manteniendo nuestra salvación, aunque me gustó esa clase, pero a la vez todas las clases que he tenido yo son muy importantes. Y, y estoy buscando más de Dios y manteniéndome firme. Hermanos, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Raquel López Zamora. Vengo a hablarles de mi vida antes de aceptar a Jesucristo en mi corazón. Hermanos, puedo decirles que antes de aceptar a Cristo Jesús
y mi corazón, mi vida se otorgaba triste, gris. Tengo mi familia, tengo a mis hijas, pero sentía que algo faltaba para estar feliz, para estar llena, para estar completa. Y me vine a dar cuenta que en mi vida faltaba Cristo Jesús. Cuando me hicieron una invitación a la iglesia, acepté la invitación, hermanos. Yo estaba emocionada que llegara el momento para llegar a la iglesia. Me acuerdo tanto que me alisté temprano. Aquella persona pasó por mí. Y bueno, fuimos a la iglesia. Cuando llegué a la iglesia, hermanos, sentí que era eso lo que me hacía falta. Que era Jesucristo que me hacía falta en mi vida. Hermanos, puedo decirles que desde ahí comencé a sentirme diferente. Comencé a verle color a mi vida. No me había reconciliado todavía, pero lo hice en una predicación de un pastor invitado. Me acuerdo tanto que fue para Semana Santa que me reconcilié con Jesucristo. Me reconcilié con el Señor. Y bueno, ahora estoy aquí. He tenido cambios en mi vida, gracias a Dios. Y estoy agradecida con Él porque Él ha hecho esos cambios en mi vida. Les puedo decir, hermanos, que la vida en Cristo es lo más hermoso que hay. Si se puede, hermanos, yo los invito a cada uno de ustedes que no se alejen de Dios, acérquense más a Él. Acérquense más a Él porque en Él encontramos esa paz, esa tranquilidad. Encontramos todo lo que necesitamos, hermanos. Mi vida en Cristo ha sido diferente. Yo sé que es un proceso de poco a poco. Nada es de la noche a la mañana, hermanos, pero puedo asegurarle que estoy más tranquila. Estoy feliz. Estoy feliz porque tengo a Jesús en mi corazón. Porque cuando me siento bajoneada, me siento triste, oro y le pido a Él que me libre de todo lo que me angustia, que me desespera, hermanos. Yo les hago la invitación cordialmente, no se alejen de Jesucristo, acérquense a Dios. Acérquense a Dios porque es lo más bonito que uno tiene y es lo mejor que puede pasar. Bendiciones, mis hermanos.